puesto mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me juego estar bien. Es que quizás nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero estar allá. Y soy rebelde. Anónima es la venganza de aquellos que lanzan la pedrada y ocultan la mano. Poderosa es la palabra que difama desde las sombras. Y también nosotros, tarde o temprano, terminaremos siendo víctimas de un verdugo sin nombre. Yo nada más venía para pedirte prestado un celular, pero me doy cuenta de que eres muy buena mintiendo. No, yo no te mentí, ni soy ninguna mentirosa. ¿No me mentiste? Te mentí porque no quería que pensaras lo peor de mí. Que piense peor en ella está cañón, pero... ¿Pero por qué no me dices la verdad, Celina? Bueno, es que yo siempre he querido estar en el grupo de baile de Mía. ¿Y alguna vez le has dicho que quieres estar en su grupo? Nunca. La verdad, nunca se lo he dicho. Pero es que para mí lo más importante es la imagen del grupo. La imagen. Y pues yo con este cuerpo desencajo completamente. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, Celina. Yo no puedo creer que Mía esté diciendo que solamente la imagen le interesa. Si estás en un grupo de baile, es porque bailas bien. Y tú bailas muy bien, Celina. Pues estará muy bien lo que dices, pero es que Mía no piensa así. Ay, Celina. Reacciona. Ay, Miguel, ¿te vas a enojar conmigo? No me voy a enojar contigo con una condición, Celina. ¿Cuál? Quiero que vayas con Mía y le digas que quieres estar en el grupo de baile como bailarina, no como DJ, no como publirelacionista, como bailarina. No, pídeme lo que quieras, por favor, menos eso. A ver, ¿qué tienes miedo? ¿Que te rechace? Mira, el sentimiento de rechazo siempre lo vas a tener. Pero lo que tienes que hacer es luchar con eso y enfrentarlo. Sí, suena muy fácil, ¿no? Si lo dices. Yo no sé si sea fácil o difícil, es más, no sé si sea, pero imposible no es. ¿Sabes lo que yo pienso? Que no te das cuenta de lo que realmente es Mía. ¿Qué quieres decir con eso? Que te tienes que poner a pensar muy bien si Mía te conviene como amiga. Ay, ya, Miguel, ya. Celina, ve todo lo que te hace. Ok, mira, no te voy a presionar en lo que vayas a hacer, pero... tienes que enfrentarla. Sí. Viene por el celular. Te lo regreso en un ratito. ¿Sí? Ok. Bailas muy bonito. Me dio gusto verte. Sigue ensayando. Hola. Oye, tengo una nota para tu revista de chismes. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo que no tienes que ver? Tú me dijiste que los conocías, ¿no? A los que lo escriben. Ajá. Y tú me dijiste que era yo la que estaba escribiendo los anónimos, o sea que estás de acuerdo que no tengo nada que discutir contigo, ¿no?
Mira, Pilar, me urge entregar esto. ¿Cómo le hago? Pues no sé. Déjalo por ahí, a lo mejor ellos lo encuentran. Ok, sí, lo que hacen es bueno. Bueno, sí, está bien, muy bueno, pero, ay, por Dios, tampoco es algo del otro mundo, o sea. ¿Qué haces, güey? Aquí no se puede fumar. Aparte eso te hace daño. Neta, Roberto, están dañadas, ya las viste. Mira, si yo fuera el jurado, las echaría patadas por descalificación de rostro nada más. ¿Que no han visto la cara que pone mía de idiota así de... la? ¿Pero sabes qué? Yo me tengo fe, Luján, y tú también deberías tenértela. No, conmigo no cuentes, es inútil. Luján, tú estás en esto tanto como yo. Pues es que no las había visto, Roberta. Uy, pero tú me prometiste que no me ibas a dejar sola en esto del grupo de baile. Pues sola, sí, sola, como quien dice, pues no vas a estar. Pues neta, qué poca, ¿eh? Qué mala onda, Luján, tú me dijiste que sí. ¿Sabes qué? La neta, yo sí voy a estar ahí. A ver, tú no me engañas. A ti te pasa algo más, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pasa que tú ni siquiera te tomaste la molestia de ver que nos dieron un papelito donde dice qué es lo que se necesita para las audiciones. Ah, caray, todo esto. Sí. Pues es lo mismo que piden para los castings de los bailarines de mi mamá. Gracia, movimiento, actitud y expresividad. Creatividad. Se recomienda la preparación de una coreografía específica donde pueda ponerse de manifiesto la originalidad y creatividad de la participante. Vestuario. Parte importante en cualquier show. Se evaluará con alto puntuaje la imagen de la concursante, ya sea en la presentación individual como en la grupal. Por favor, ¿que esta vieja está loca o qué le pasa? Sí. O sea, nos quiere hacer un casting como si fuera un festival en Broadway. Neta está en el hoyo. Neta sí está en el hoyo. ¿Me quieres decir de dónde voy a sacar el maldito vestuario? No, ¿de dónde vas a sacar el vestuario, la coreografía y todo lo que piden ahí? Ay, no. ¿De veras que esos güeyes tienen vocación? Pero de elite discriminatorio. Claro, así se aseguran de que nadie puede entrar a su maldito grupito exclusivo. ¿Sabes qué? Estoy segura de que Mía ya conocía las condiciones desde mucho antes. Claro, ya me imagino a la vieja ensayando a ver qué cara se iba a poner todo el fin de semana. Bueno, pues si lo hizo así, no es tan estúpida como nosotros pensamos. Yo no me voy a dejar ganar por una vieja tramposa. Ya acéptalo, hija. ¿Sí o no, Ana? Ya te ganaron, y antes de empezar. ¡Ay! ¡Roberta, me espantaste! No es para tanto, no me iba a aventar. ¿Sabes qué? ¿Qué? No me voy a rendir sin antes pelear. Me espantaste. Neta. Hello, Ginger Spice. Oye, yo te quiero decir algo. La neta, yo quiero salir contigo. Bueno, no. Tú conmigo, ¿no? ¿No? Porque, bueno, por ahí me dijeron. Entonces, ¿qué te parece? Bueno, ¿por qué no vas a hacer las clases de la cita? Ajá. ¿Sí? Larguísimo, ¿tú tardas? ¿Ya? Sí, ya. Tú y yo tenemos un asuntito pendiente. No sé si te acuerdas. No. Teo. Mira, más allá de la sarta de prohibiciones que hay en esta escuela, pues, yo celebro el amor. Lo único que me preocupa, ¿sabes qué es? La seguridad. ¿Qué opinas? La seguridad del colegio. Teo, la seguridad en el sexo, Teo. No, yo no opino de eso. ¿Cómo no vas a opinar? Tienes que tener una opinión. Es más, tienes que tener una conducta. Mira, pues no hay edad para empezar con el sexo. La verdad, no hay edad. Pero sí tienes que tener una característica y esa es la responsabilidad, Teo. ¿Entiendes? No,
Yo me siento mal. No, tranquilo, Teo, tranquilo. Estás hablando conmigo, Teo. Esto no es un tribunal. Lo único que me preocupa es saber si te cuidaste. Si te pusiste el condón. No, yo no. ¿No te cuidaste, Teo? No, yo no tengo relaciones. Teo, conmigo puedes hablar, soy yo. Teo, a mí no me mientas. Yo sé que tienes relaciones con Roberta. Ella misma me lo dijo. No, Teo, espérate. No, Teo. Ahora sí vamos a ensayar. ¡Ay! Me da muchísimo coraje que esta vieja nos ganó el salón. A ver. Oye, yo te prefiero mirar, ¿eh? ¿Cómo que mirar? No. A ver, Luján, tenemos que hacer algo impresionante. A mí se me había ocurrido, no sé, así como hacer vueltas de carro o algo, acrobacias para impactar. ¿Entiendes? Tenemos que hacer algo impactante fuera de lo normal para que... A ver, Roberta, es como si yo te pido que entrenes para que mañana corras 10,000 metros. Así que ganes todos los premios como Anita. Obviamente tú no vas a poder. No, ni me interesa, de hecho, ¿eh? Pues es lo mismo, Roberta, neta. No es lo mismo, Luján. Ayúdame. A ver, ¿puedo hacer una vuelta de carro? No, chavas, conseguí estas 2 niñas de quinto. Digo, igual y no tenemos mucha chance, pero algo nos pueden ayudar. 5, 6, 7, 8, ok. Pónganse atrás de mí. No tenemos tiempo que perder. Ok. Vamos a calentar. Oye, yo también puedo. Sí, pero no pegan el ritmo más. Ok, el primer paso va a ser así. 1 y 2, 3, 4, 5, 6. No, esto es misión imposible, véanse. No tiene la más mínima sincronización y luego su condición es pésima. Mi amor, ¿y todavía estás de cínica? Pues ayúdanos, tú eres la experta en esto. Ayúdanos. Pues va, órale, les voy a ayudar. Pero desde allá les aclaro que entrenar no es para flojos, ¿eh? Ok. Nada más que escúcheme. Primera regla. Esas greñas se las recogen porque yo no quiero ver pelos en la cara. Segunda regla. Esas madres que tienen ahí colgaditas se las quitan porque se pueden lastimar. ¿Está claro? Tú a mí no me vas a dar órdenes, ¿ok? Tercera regla. Cuando estoy dirigiendo una cosa, no me interrumpes. ¿Está claro? Bueno, ¿quién te crees que eres? Fuera. Hasta que yo te permita entrar, vas a entrar y solo para ver. Claro que estoy fuera. Sí. Pero porque me voy. Yo voy a entrar y ustedes son los que me van a ver. La chorra. Idiota. ¿Qué? A ver, necesito ver un video o algo para que me refresque la mente. Ya se me olvidó. ¿Pero video de qué? No sé de lo que sea. A ver. No hice nada. Teo, ¿estás bien? Teo, reacciona, Teo. Respira hondo por la nariz. No, yo no hice nada, Tranquilo. Cálmate, espérate. No va a pasar nada. Pero todo fue mentira, yo no hice nada. No, Teo, lo que hablamos es de hombres, ni siquiera de profesor a alumno, de hombre a hombre. Así que queda entre tú y yo, tranquilo, no pasa nada. Cuéntenme, yo les puedo dar la visión femenina del asunto. No, es una apuesta de fútbol, que lleva a las Águilas y yo soy Puma, entonces estamos apostando, pero muchas gracias, Lulú, gracias, Te digo que no nos pueden ganar, el viejo López es malísimo, ¿no existe? Maestro Gregorio, ¿Sí, Lulú? ¿tiene la música de la audición? Claro que sí, pásale. Voy para allá. ¿Está checando la música de la audición? Sí. Bueno, pues ni me la enseña porque luego dicen que hago trampa. No, justamente le estaba diciendo a mi papá lo buena que es usted. Que en su tiempo libre, en lugar de descansar o así, se pone a ver las cosas de la coreografía y la música y todo eso. Quiero que este colegio destaque con su grupo coreográfico. Es algo muy diferente con el resto de las demás escuelas. Pues sí, que nada más se enfocan en deportes y esas cosas, ¿no? Claro. Mira, vamos a marcar un precedente. Vamos a hacer que todos nos quieran imitar el año siguiente. Pero no lo van a conseguir. Le voy a decir a mi papá lo comprometida que está con el colegio. Por eso quiero que la audición sea muy exigente. Quiero que solo queden los mejores alumnos. Sí, mi papá también me dijo que participara, pero pues la verdad no soy de las mejores. No digas eso. La técnica se aprende. Mira, lo más importante es la actitud. Y que lo hagas con toda tu alma. Pues sí, ojalá fuera solo eso, ¿no? Pero lo dudo. Hay niñas que están preparando cosas muy elaboradas y que están formando grupos y eso. ¿Y por qué no te metes en uno? Pues traté, pero no me aceptaron. Es que todo el mundo piensa que yo voy a ir corriendo a contarle cosas a mi papá. Pero, pues
la verdad es que yo nunca haría algo así. Ya, pobrecita. Ya, lo cielo. Debe ser muy difícil para ti estar en este colegio, ¿verdad? Es muy horrible. Ya, niña, cálmate. Pero, ¿puedo entrar? Por supuesto que sí. Porquería. ¿Qué pasó, Miguel? Pues nada, que estoy tratando de comunicarme con Nico y no funciona esa cosa. Pues ya no va a funcionar nunca. No, pues no, pues... No, pues ya. Oye, ¿no tienes uno que me prestes? Uy, no, se me acaba de quedar sin pila en este momento. Pero ¿sabes qué? Pídeselo a alguien más. No, pues sí es lo que voy a hacer. Roberta, ¿qué es eso? Sigan el ritmo, ven. 1, 2. Sigan el paso. El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control. A ver, 1, 2, Con sí. solo verte, pasa por mis manos y termina en mi corazón. ¡Rápido! Cuando te extraño, figuras de amor que nadan en mi interior. Pretenden incendiar el reloj de tu corazón y tengo miedo de perder el control y no espero por volver a ti. Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo. Te arde dentro con mi fuego. El pulso se acelera con tu forma de fijarte en mí. Y con el tiempo, no sé si estoy cansada de quererte solo para mí. Si estás tan cerca, figuras de amor que nadan en mi interior. Pretenden incendiar el hielo de tu corazón y tengo miedo de perder el control y no espero por volver a ti. Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo. Baby, from where I can stand by. Baby, from where I can stand by. Aguanta, que estoy viendo calzones. ¿Cuáles calzones? ¡Párate! Eso me gustaba, es que bajo eres. Espiando. Sí te han de haber criado. Ay, ¿verdad, canija. Naca? No, sí te han de haber quedado fiesta. Váyanse, no, Naco. Adiós. Por eso no te espío, flacidad. Muy bien, chicas, listo. Muy padre, chavas. La verdad, la coreografía está de pelos. Nadie nos va a poder ganar. Oigan, un aplauso para Mía. Gracias, chicas. De verdad que todas ustedes hacen que sea mucho menos difícil la responsabilidad que significa ser yo. Bueno, pero ahora se merecen un break de 5 minutos. Bustamante, ¿qué haces aquí? No tienes nada que estar viendo aquí, ¿eh? Vámonos. No, espérate, es que... Ve a Vico, ¿cómo puede estar tan tranquila? Por poco tiempo, ¿no? Mira, papá, lo que te hicieron no va a quedar impune. De eso me cargo yo. ¿No? ¿Ok? Vámonos al pleito. No, Giovanni. En serio, mi rey. Quiero estar solo. No te enojes, neta. A ver, chicas, ya se acabó el break. Tenemos que seguirle. A ver, Vico, quiero que apuntes todas las fallas que tenga cada una. Ok, perfecto. A ver, ¿me vuelven a poner la música, por favor, chicos?
Bueno. Sí, buenas tardes. ¿Se encuentra Nico? O bueno, ¿no se encuentra alguien de la familia? ¿Al templo? Bueno, ¿a qué templo? Bueno.